Muy buenas noches, queridos alumnos. Sean bienvenidos a la sesión número 13 del curso de Homilética 1. Hoy vamos a examinar el paso número 6 de esta estructura de 7 pasos para construir sermones expositivos. El paso número 6 es estructurar el sermón. Solo para recapitular, para que no olvidemos y tengamos claro en dónde estamos o hacia dónde nos estamos dirigiendo, este sistema de 7 pasos involucra desde el inicio, desde el estudio del texto hasta la elaboración del sermón, pasando por 7 niveles o 7 pasos que el doctor Ramesh Richards ha definido como pasos necesarios para poder construir un sermón expositivo. Ya hemos visto en las clases pasadas el estudio del texto, el primer paso, luego la estructuración del texto, luego la obtención de la proposición central del texto, la idea central de todo el pasaje, luego hemos visto el propósito puente, la manera de cómo comenzamos a contextualizar lo que ya hemos estudiado, lo que hemos entendido del pasaje, luego la proposición central del sermón, que no es sino la contemporización del propósito central del texto alineado a los propósitos que nosotros queremos conseguir con el sermón que vamos a predicar. El día de hoy vamos a ver la siguiente etapa, que es ya la estructuración del sermón, que obviamente corre sobre la base de la estructura misma del texto que hemos estudiado. Como siempre, empezamos con una frase del Dr. Richards, y esta dice de la siguiente manera: todos los sermones, si hablamos en general, se dividen en 3 movimientos, es decir, en 3 segmentos bien diferenciados: introducción, cuerpo y conclusión. Estructurar el sermón está relacionado con estos 3 movimientos y, algo muy importante, debe exhibir todo el sermón en su conjunto, estos 3 elementos: unidad, orden y progreso. El sermón debe estar orientado a la proposición central del texto y estructurado en función con los propósitos establecidos en el paso número 4. Algo muy importante a enfatizar aquí es esta unidad, orden y progreso que debemos colocar al sermón, que debe evidenciar el sermón, para que no se sienta como un conjunto de ideas inconexas, para que las personas que lo están escuchando puedan percibir que este sermón empieza en un punto y se dirige hacia una conclusión, que no estamos saltando a través de textos que simplemente colocamos porque tienen relación con el pasaje, o que simplemente estamos entrando a puntos en los cuales nos enredamos, no terminamos de tratarlos y luego saltamos a otro y luego insertamos otra idea y al final pues no queda claro qué es lo que queremos conseguir con el sermón. Recuerda, el sermón debe estar gobernado por el texto, pero también debe estar alineado a los propósitos que queremos conseguir. Y estos propósitos nos ayudan a enmarcar ese orden, esa fluidez de pensamientos que queremos lograr con el sermón. El bosquejo del sermón seguirá de manera natural las divisiones mayores del bosquejo del texto, es decir, está basado en el bosquejo del texto. No queremos estructurar el sermón en algo pues que no tiene nada que ver con el texto. Está basado en el bosquejo del texto que ya hemos encontrado cuando hemos realizado el estudio del texto. Por eso siempre decíamos al inicio que el estudio y la estructuración del texto es algo muy importante para el futuro sermón. Es muy importante para el futuro sermón que queremos conseguir. Ahora, hablando en sí de sermones, de tipos de sermones, se puede encontrar sermones de 2 tipos: construidos de manera deductiva o de manera inductiva. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Básicamente, dónde está ubicada la proposición central del sermón. En los sermones de tipo deductivo, la PCS o proposición central del sermón se declara antes de empezar el sermón, es decir, al inicio de la predicación, el momento de que vamos a compartir el sermón, pues anunciamos nuestro propósito central, la idea central del pasaje, y luego empezamos a desarrollar los puntos que tienen que ver o que refuerzan esa idea. En los sermones de tipo inductivo es al revés. Empezamos construyendo las ideas, los argumentos y cerramos con la conclusión que recoge todos los puntos que hemos tratado en el sermón en la forma de la proposición central del texto. Cualquiera de las 2 formas son válidas. Va a depender de los gustos y de la manera como el predicador quiera tratarlos, ¿sí? Tal vez para empezar sea más fácil
tener sermones de tipo deductivo, porque desde el inicio planteamos la proposición central, planteamos lo que queremos conseguir, lo que queremos lograr, y luego vamos desarrollándolo. Entonces en la mente de los oyentes eso ya está claro, o debiera estar claro desde el inicio. Entonces tal vez sea una buena recomendación para quienes están empezando recién a predicar. Un sermón tiene más o menos la estructura que les estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Es una estructura estándar, más o menos común a la mayoría de los sermones. Tenemos el título del sermón, el versículo o pasaje en el cual nos estamos basando, la introducción al sermón. Luego vamos a dar algunas recomendaciones a cada uno de estos puntos, pero vamos a ver primero las partes constitutivas del sermón. La introducción al sermón, luego el cuerpo del sermón, donde tenemos los puntos principales que normalmente se coinciden, vuelvo a repetir, con los puntos centrales del texto. Si el texto tiene 2, 3, 4 puntos, pues normalmente el sermón tendrá de la misma forma, la misma cantidad de puntos principales, o tal vez menos si es que al final vamos a utilizar solamente un subconjunto de todo ese pasaje. Luego las ideas secundarias dentro de cada uno de esos puntos, y cerramos con la conclusión, que debiera recoger todo lo que se ha predicado a modo de resumen, a modo de síntesis, para finalizar con una llamada a la acción, con un desafío a que el oyente pueda oír, pero también pueda hacer. Un sermón tendrá aproximadamente esta forma. Y la idea de esto, o por qué hacemos de esta manera, es porque, vuelvo a repetir, queremos que quede plasmado el orden y la fluidez de los pensamientos involucrados en la PCT. Queremos que el sermón esté ordenado, queremos que el sermón sea claro para las personas que lo van a escuchar, que entiendan claramente los puntos claves del pasaje. Es bueno, hermanos, que cuando nosotros predicamos siempre podamos pedir retroalimentación. Si somos casados, pues a nuestras esposas o algún hermano o nuestro pastor que pueda darnos algún tipo de retroalimentación para saber, porque tal vez en nuestras mentes está claro, en nuestro sermón hemos hecho un estudio y está claro, pero al momento de compartirlo, pues ahí nos mareamos un poquito, nos confundimos un poco, y basta que usted no tenga clara la estructura, no tenga clara la fluidez de los pensamientos, créame, la gente que lo está escuchando no lo va a entender, se va a confundir, se va a marear y se pierde la fuerza del sermón por no ser entendible, por no dejarse entender. Recuerda que estos tres momentos críticos, la introducción, el cuerpo y la conclusión, son fundamentales y cada uno tiene un peso. En la introducción ganamos o tratamos de captar la atención de nuestra audiencia, de lo que sea que estén pensando, hacia lo que nosotros vamos a empezar a compartir. Una introducción que capte la atención, que sintetice lo que vamos a decir, que anuncie, que introduzca lo que vamos a decir, y que dé paso a la explicación, a la argumentación justamente de lo que vamos a hablar. El cuerpo, entonces, es el desarrollo de las ideas, de los puntos, de los argumentos, de las ilustraciones, de todo lo que nosotros hemos desarrollado y enriquecido después del estudio de nuestro texto. Y la conclusión es el clímax del sermón, es la parte final en la cual usted ahora aterriza todo lo expuesto hacia las personas que le están escuchando, y lo trata de personalizar, trata de hacer un llamado a la acción, trata de hacer un llamado a que las personas ahora no solamente oigan y entiendan, pero también tomen decisiones de fe, decisiones de obediencia, de consagración, pues según lo que el texto nos esté moviendo a hacer. No vamos a animar a personas a que hagan algo que el texto no nos está diciendo. Tenemos que en todo punto, en todo momento, estar alineados con el texto. Una pregunta muy importante: ¿el sermón debe estar orientado al texto o debe estar orientado a la audiencia? Esta es una pregunta importante y no hay una respuesta inclinada a ninguno de los dos lados. Tenemos que encontrar un equilibrio. ¿En qué sentido? El sermón, obviamente, debe estar alineado, enmarcado en el texto que se ha estudiado, sin dejar de lado, sin descuidar la audiencia a la cual estamos predicando. Un sermón expositivo, vuelvo a repetir, no tiene por qué ser meramente académico, ¿sí? Tampoco tiene que ser un sermón antropocéntrico, es decir, solamente pensando en las personas y alejados del texto. No, tenemos que encontrar el equilibrio en el cual estamos exponiendo el texto bíblico, pero de una manera entendible, relevante, personalizada, contemporizada
a las personas que nos están escuchando. De otra manera, simplemente es una exposición que las personas pueden oír de buena gana, pero no van a saber qué hacer con eso. No van a saber cómo aplicarlos a sus vidas. Y si nos tiramos para el lado de las personas y hacemos una predicación moralista, una predicación de valores, una predicación centrada en las necesidades de la persona, pero desligado del texto, pues entonces no podemos pensar que eso es una predicación que Dios va a bendecir. Entonces tenemos que encontrar un sano equilibrio, ¿sí? Y si nosotros hacemos una buena estructura del sermón y estamos fijándonos en estos puntos que estamos estudiando en este curso, pues vamos a encontrar o vamos a tratar de salvaguardar ese equilibrio. Esta tablita que te muestro en pantalla nos puede ayudar. ¿Cómo mantenemos el sermón orientado al texto? Cuando tenemos clara nuestra PCT. Hemos hecho el estudio, tenemos claro nuestra PCT y la PCT impregna todo el sermón. Es decir, el sermón está construido sobre la base de lo que el texto está diciendo. Con eso garantizamos de que nuestro sermón es fiel al texto bíblico. No nos estamos saliendo, no estamos haciendo eisegesis, no estamos haciendo o incorporando textos o ideas o conclusiones que no están presentes en el texto, sino que la PCT, si hemos hecho un buen estudio de la palabra del texto, nos mantiene alineados a lo que el texto nos está queriendo decir. Luego, la estructura misma del sermón, al estar basada en la estructura misma del texto, pues también nos ayuda a mantenernos alineados y a no salirnos, es decir, no estar predicando y de pronto tocar otro texto y otro e irnos por otra idea y nos salimos del bosquejo. No, el bosquejo, al estar basado en el bosquejo del texto, pues nos mantiene alineados justamente al pasaje bíblico. Y si nosotros tenemos claro nuestra PCS, nuestro propósito central del sermón, que no es más que la contemporización de la PCT más los propósitos que nos hemos definido o que nos hemos propuesto lograr, eso nos mantiene alineados a la audiencia. Recuerda que la PCS es la contemporización de la PCT, del propósito central del texto, más los propósitos que queremos conseguir. Es decir, si mi texto está hablando, por ejemplo, de Mateo 28, de la Gran Comisión, esa es la proposición central del texto, ¿verdad? Jesús dando las órdenes a sus discípulos para que compartan el evangelio. Esa es la PCT, una PCT muy rápida, ¿verdad? Pero ¿cómo sería mi PCS? Sería, yo quiero animar a mi iglesia a que considere o a que ponga en práctica la obediencia a la Gran Comisión. Quiero animar a mi iglesia a que ore por las misiones, quiero animar a mi iglesia a que discipule hermanos, quiero animar a mi iglesia a que presente el evangelio a todas las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué he hecho con la PCS? Estoy contemporizando, estoy trayendo esa verdad bíblica a mi iglesia, a mi audiencia, y eso es lo que necesito para que mi sermón se pueda mantener no solo fiel al texto con la PCT, pero también enfocado en las personas que me están escuchando. Entonces yo quiero que las personas entiendan, pero que hagan. Entonces eso nos ayuda. Y obviamente la introducción, las aplicaciones, la conclusión también ayudan a aterrizar la doctrina a la vida diaria de las personas. Aunque esto parece fácil de explicar, es sumamente difícil de conseguir, hermanos. Pocos son los predicadores que pueden encontrar este equilibrio. Muchas veces nos equivocamos y nos entusiasmamos tanto en el texto bíblico, tanto con los resultados de nuestros estudios, que básicamente exponemos nuestros descubrimientos académicos y exponemos lugares, detalles históricos, incluso palabras en griego, palabras en hebreo, cosas que para nosotros tal vez es familiar, conocemos y entendemos, pero las personas que nos están escuchando no tienen ni idea de esto. Y no ayudan a lo que nosotros queremos conseguir. Claro, seguramente un sermón en el cual tú insertas palabras en griego, en hebreo, suena más interesante, ¿no? Pero no tenemos que pensar en ese sentido. No tenemos que pensar el sermón en función de lo que nosotros nos gustaría escuchar. Tenemos que pensar en el sermón en función de nuestra audiencia y encontrar el equilibrio entre ser fieles al texto bíblico, pero relevantes, entendibles a nuestra audiencia. Hermanos, es más fácil decirlo que hacerlo. Es complicado, se requiere mucha práctica y se requiere ser intencional. Ser intencional al momento de yo estar preparando mi sermón, pensando, vuelvo a repetir, en ser fiel al texto bíblico, pero pensando en ser claro, en ser entendible y en ser relevante. Un buen predicador no es aquel que usa muchas palabras técnicas, no es aquel que abunda en muchas palabras y que se extiende y se desplaya en todos los conocimientos que tiene. Un buen predicador es como el Señor Jesús. Él es el mejor de todos los predicadores. Y él predicaba sencillo, hermanos, sencillo.
hablando de los elementos comunes de los que las personas conocían: el pan, el agua, las ovejas, los rebaños, ¿verdad? Los lirios del campo, las avecillas en el cielo. Temas muy comunes, pero hablando de verdades profundas a través de estas ilustraciones, de estas verdades comunes. Entonces, hermanos, un buen predicador, un mejor predicador, no necesariamente es el que abunda más en detalles y conocimientos técnicos. Eso déjalo para tu estudio. Déjame hacerte esta recomendación. Eso déjalo para tu estudio, para tu biblioteca. Un buen predicador, un mejor predicador, es el que puede hacer entendible la palabra de Dios. Recuerda que las personas que te están escuchando no tienen los mismos conocimientos que tal vez tú tienes. Seguramente hay algunos que sí conocen mucho la palabra, pero hay algunos que no. Y tú no puedes predicar solamente pensando en aquellos que conocen mucho la Biblia. Tú tienes que predicar pensando en todos y que pueda ser entendible para todos, ¿verdad? Y eso es algo importante y tómalo como un consejo. Las partes del sermón. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Bueno, la primera es el título, ¿verdad? Necesitamos tener un buen título, un título llamativo, un título que puede ser el mismo tema de nuestra PCS, pero escrita de una manera pues atractiva, relevante, cautivante, que la gente pueda pues sentirse enganchada con el título, que obviamente tiene que estar relacionado con lo que vamos a hablar. No vamos a poner un título de algo que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. La introducción capta la atención de las personas. Presenta una necesidad. Recuerda que las personas que se sientan a escucharte no están pensando necesariamente en lo que tú les vas a hablar, ni siquiera tal vez están familiarizadas con el texto o con el tema, ni siquiera están interesadas tal vez en lo que tú les vas a decir. Están pensando en muchas cosas, en muchas preocupaciones y en muchos pensamientos y afanes de esa vida. Tú tienes que traer y captar su atención y presentarles una necesidad. Hacerles notar que tu sermón va a satisfacer una necesidad. Esto no es una información, esto no es una lectura de noticias, esto es la proclamación de la verdad de Dios que soluciona algún problema que se está presentando en sus vidas. Entonces tienes que presentar una necesidad. Hablando del ejemplo que estábamos pensando hace un momento de la Gran Comisión, podríamos ponerlo en términos de la realidad del Evangelio, del avance del Evangelio en el mundo, de la cantidad de naciones que aún no conocen a Cristo, de la cantidad de personas aún en nuestro propio barrio, para hacerlo más cercano, que no conocen al Señor, y cómo nosotros pudiéramos ser parte del cambio. Entonces estamos tratando de mostrar una necesidad e incorporando a estas personas, haciéndoles sentir que puede ser parte de la solución. Con un ejemplo, con una ilustración, podemos captar la atención de las personas, presentar la necesidad, orientar a la audiencia al tema, mostrarles de qué debemos hablar y declaramos el propósito. Así que estamos hablando de un sermón deductivo. Le decimos, hermanos, en esta mañana yo quiero animarte a ser parte de la Gran Comisión. Yo quiero animarte a que tú tomes la decisión de evangelizar, de discipular, ¿verdad? Entonces estoy ya introduciendo al tema, pero declarando lo que yo voy a lograr, lo que yo voy a conseguir, para que los hermanos sepan y se alineen a las cosas que yo les voy a decir a partir de ese momento a lo largo de todo el sermón. Eso ayuda a una buena introducción. ¿Qué tan larga debe ser una introducción? Pues lo que necesites para poder introducir el tema. Por supuesto, no puede ser algo demasiado largo ni demasiado tedioso, porque se pierde justamente el efecto que quieres conseguir, que es básicamente lograr el entusiasmo e introducir el tema. Entonces no debe ser demasiado extenso. Pasas a la subintroducción, que es el puente entre la introducción y el tema, donde recordamos el texto o lo leemos si es que no lo hemos leído antes, y tal vez hacemos algunas aclaraciones en cuanto a trasfondo, contexto histórico, lo mínimo necesario para que la gente pueda entender de lo que vamos a hablar. Recuerda que el texto está escrito en un contexto histórico determinado que es muy diferente al contexto que vivimos ahora. Entonces, si el texto demanda que podamos explicar esto de una manera sencilla, de una manera clara, pues es necesario hacerlo en esta subintroducción. Introducir al tema para que la gente pueda entender. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillito. Voy a predicar acerca de Filipenses, por ejemplo. Voy a hablar acerca del gozo, ¿verdad? Voy a empezar mi sermón. Pero antes de empezar mi sermón, yo voy a decirle, hermanos, quiero que por favor usted recuerde, o si no lo sabe, usted sepa hoy día que el libro de Filipenses, el libro del gozo, fue escrito desde una cárcel. Sí, el apóstol Pablo estaba viviendo una época muy difícil, encarcelado, pero allí encarcelado encontró el secreto del gozo. Yo en esta mañana, en esta noche, quiero animarte a que tú también puedas encontrar el gozo aún en la peor de las circunstancias. Acompáñame y vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de dar un contexto. No necesariamente tengo que hablar de fechas, de emperadores. Eso déjalo para tu estudio. Excelente si tú lo sabes.
Pero hay cosas que no necesita la iglesia saber. Pero el contexto general sí, que estaba en una cárcel, que estaba encarcelado y que aún en medio de esas situaciones pues escribió la epístola del gozo. ¿Entiendes? Tratar de hacerlo sencillo, entendible, pero que quede claro, para que la gente entienda contexto. El contexto ahí es clarísimo, es importante, porque es necesario que la gente entienda que Pablo escribió la epístola del gozo desde la cárcel, porque eso da un mayor peso a sus escritos. Ejemplo. La subintroducción entonces recuerda el texto, el trasfondo, anticipa la estructura del sermón y repite la proposición central del sermón de ser necesario, ¿sí? Para que quede claro en la mente de los oyentes. Luego entramos al cuerpo del sermón, entramos a la predicación en sí. Esta, como ya decíamos antes, reflejará la estructura del texto en una terminología contemporizada y concreta. Debe exhibir claramente los puntos tratados en el texto y tener orden, por favor. Tiene que tener una progresión de ideas, una progresión de argumentos. No son 3 puntos y cada uno va por su lado, cada uno dispara por su lado. No, son 3 puntos que están relacionados. En textos doctrinales, en textos narrativos, históricos, es más fácil porque es una historia la que tiene una progresión. En textos doctrinales a veces no es tan sencillo. Es un reto realmente predicar proverbios, por ejemplo, porque tiene la forma de proverbios a veces que están aparentemente muy desasociados unos de otros, y es un reto realmente predicar expositivamente proverbios. Pero aún así tenemos que estudiar y trabajar más duro para encontrar una progresión de ideas. Entonces ahí se hace necesario que yo en mi estudio tenga claro cómo el flujo del pensamiento del autor progresa y cómo a través de los conectores que nos muestran comparaciones, contrastes, diferentes tipos de figuras, podamos entender cómo las ideas progresan. Y esa progresión, esa unidad, ese orden, esa fluidez debe reflejarse también en mi sermón. El sermón debe ser así también, fluido, para que se pueda entender, para que pueda quedar claro. Por eso que al inicio, cuando recién empezamos a predicar, es bueno que escribamos todo el sermón y lo volvamos a revisar, y lo leamos y lo volvamos a revisar para poder asegurarnos de que realmente está fluido, que se entiende. Ya con los años y la experiencia tal vez ya no va a ser necesario, porque usted ya se va a acostumbrar a esa manera de pensar, pero al inicio es necesario hacerlo así. Recuerde, usted puede tener claro el texto, pero sus oyentes no lo han estudiado. Y para ellos también tiene que quedar claro. ¿Qué características buscamos en un sermón? Unidad, orden, proporción, es decir, a veces eso me ha pasado también a mí cuando empezaba a predicar, que el primer punto me demoraba casi la totalidad del sermón, me emocionaba, y cuando me daba cuenta ya me quedaban 10 minutos, 15 minutos y no había hecho nada, solamente había predicado el primer punto y me faltaban los 2 otros y tuve que correr para poder terminar a tiempo, ¿no? Y entonces proporción, cada punto tiene su espacio de tiempo que tenemos que respetar. Y no podemos centrarnos tanto en un punto que descuidamos los demás. Proporción, cada uno tiene que estar proporcionado. Progreso, que la idea va progresando hasta una conclusión. Claridad, ¿no? Vuelvo a repetir, que sea claro, que sea entendible. Plantea, afirma un argumento, valida, explica un argumento, aplica un argumento. Es decir, estamos hablando de ideas, de argumentos presentados bíblicamente que queremos exponerlos y darlos a entender. No solamente hacemos... no quiero sonar, por favor, peyorativo, ni quiero sonar burlón, que Dios conoce nuestros corazones, no quiero hacer esto, pero quisiera que me puedan entender. No quiero solamente parar y decir, oh, Cristo vive, aleluya, sí, la palabra de Dios es poder, amén, ¿me entiendes? Y no estoy diciendo nada, solamente estoy diciendo muletillas y frases que, claro, todos conocemos, pero que realmente no están de acuerdo con el argumento. O sea, no hay un argumento allí. Solo estoy diciendo, hay que seguir al Señor porque sí, amén, y vamos a aleluya, y sí, Señor, gloria a Dios. Y no estoy diciendo nada, no estoy validando el argumento, no estoy explicándolo, no estoy escudriñándolo, no estoy mostrando nada, hermanos. Entonces a veces nuestros sermones pueden tener abundancia de palabras, pero muy poco contenido, muy poca sustancia. Entonces tenemos que cuidarnos de eso, ¿sí? Vuelvo a repetir, ningún extremo es adecuado. Seguramente en algún momento es necesario hacer ese tipo de declaraciones. Sí, a veces el texto lo amerita. El texto amerita que de pronto tú interrumpas un momento y digas gloria al Señor por su palabra que nos lleva de victoria en victoria. Amén, hermanos, amén. Y seguimos. Pero tal vez sí. Pero tiene su momento, tiene su lugar. Pero si nuestro sermón está plagado de estas cosas,
pero vacío de contenido, entonces no estamos al final predicando nada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Fluidez. ¿Qué nos ayuda a que nuestro sermón sea fluido? A que tengamos transiciones claras. Es decir, que pasemos de un primer punto al segundo punto, al tercer punto. A veces es bueno, yo considero personalmente que es bueno que hagamos esas indicaciones. Es decir, hermanos, nuestro primer punto va a hablar acerca de esto, de este punto, lo predicamos, lo compartimos. Y esto, hermanos, ahora vamos a pasar al siguiente punto, y lo siguiente que nos dice la palabra de Dios es lo siguiente, y continuamos hablando. Entonces, con palabras estoy marcando los límites entre un punto y el otro, para que la mente de mis oyentes tengan claro que ya acabé con el primer punto, ahora sigo con la siguiente parte. Transiciones claras. No usar términos académicos, palabras técnicas, bueno, ya lo había mencionado. Relevancia, y para esto nos ayuda las ilustraciones que conectan las verdades bíblicas con el oyente. Ilustraciones, obviamente, que están relacionadas al pasaje, que pueden ayudar a hacer más entendible la palabra del Señor. Una buena aplicación a la vida diaria que plantea un desafío, y eso ya también va a depender un poco de cómo se construye el sermón. Hay predicadores, hay sermones que necesitan que cada punto tenga su aplicación. Hay predicadores y sermones que dejan toda la aplicación para el final. ¿De qué va a depender? Básicamente del estilo del predicador y de qué tan necesario considere aplicar en cada punto, o esperar hasta el final para hacer una conclusión, para hacer un clímax de todo lo que se está haciendo. ¿Sí? Entonces va a depender ya básicamente del estilo del predicador. Intensidad, hermanos, no se puede predicar sin pasión, sin emoción y sin urgencia. Algo que me pasó personalmente en ese tiempo de pandemia es que al inicio yo predicaba sentado. Y sí, igual yo trataba de hacerlo apasionadamente, pero sentía que se había perdido algo. Sentía que no lo podía hacer con libertad. Y de pronto cambié y empecé a predicar parado, ¿no? Y acomodé todo el estudio, todo para poder hacerlo parado. Y me sentí mucho más libre, como antes, cuando podíamos hacerlo de pie y hacerlo con intensidad, hacerlo con pasión, hacerlo con emoción, hacerlo con un sentido de urgencia. Bueno, tal vez es una pequeña anécdota nada más, pero quiero que de alguna manera esto te ayude a entender de que no podemos predicar como que estuviéramos leyendo una revista o un periódico. Tenemos que predicar, proclamar la palabra de Dios con pasión, con denuedo, con un sentido de urgencia. Si yo no siento esa pasión, ese denuedo y ese sentido de urgencia, entonces yo necesito buscar más al Señor y pedirle que Él me apasione por su palabra. Porque si yo no estoy apasionado por su palabra, pues mi audiencia menos lo va a estar. Si yo no estoy convencido de lo que estoy proclamando y predicando, las personas no lo van a entender. Imagínate que tocan a la puerta de tu casa y de pronto es un vendedor que te quiere ofrecer un producto del cual ni siquiera él mismo está convencido. Entonces imagínate, tú no le vas a comprar porque es una persona que ni siquiera sabe su producto. Pero si es una persona persuasiva que conoce su producto, los pros y los contras, y a cada objeción que tú tienes él te saca una nueva contraobjeción y te habla de la bondad del producto y lo que ganarías al tenerlo y al hacerlo, caramba, de pronto te hace pensar, oye, de repente este producto sí me sirve, ¿verdad? Porque es un vendedor muy persuasivo, muy apasionado, ¿no? Y es triste que a veces hay vendedores tan apasionados, pero predicadores tan apáticos. Y no podemos ser apáticos con la palabra de Dios. No podemos ser apáticos, hermanos. El hecho de que seamos bíblicos, de que seamos predicadores bautistas, de que seamos positivos en la palabra, no tiene nada que ver con que no tengamos emoción y no podamos predicar con pasión y no podamos predicar con urgencia. Eso no significa que tenemos que predicar a los gritos. No, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con una actitud de nuestro corazón hacia compartir la palabra del Señor. Y por último, la conclusión del mismo, la conclusión del sermón, que es una parte importantísima. Si la introducción es el despegue del avión, ¿verdad? La conclusión es el aterrizaje. Así que un mal despegue o un mal aterrizaje, adiós vuelo, ¿verdad? Pero por eso mismo, una buena introducción y una buena conclusión te van a ayudar bastante a que tu sermón quede impregnado en la mente de las personas y que sea realmente algo que la gente pueda recordar. Algunas recomendaciones: bueno, integra el sermón repasando la PCS, resuelve la necesidad e invita a la audiencia a la obediencia. ¿Sí? Este es un buen punto para volver a repasar la idea central de tu pasaje, de tu sermón, para volver a recapitular o para volver a reforzar los puntos de los cuales se habían tratado durante todo el texto. Esto no es una oportunidad para que sigas predicando, sigas explicando lo que ya no explicaste en el cuerpo, no.
la conclusión ya no explicas nada, simplemente resumes, sintetizas y concluyes. Si te olvidaste, te faltó, ya no lo puedes hacer en este punto, porque hacerlo te hace perder la fuerza del pasaje. Este es el momento ya para concluir, para finalizar el sermón, recapitulando, sintetizando, haciendo recordar e invitando a las personas a la acción, a los incrédulos a creer en Cristo Jesús, a los creyentes a tomar las decisiones pues que estén de acuerdo a lo que el pasaje nos ha querido enseñar. Debe contener una aplicación, debe evidenciar cohesión y resolución, ¿no? Llegar a un punto en el cual se dice, ok, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que presentar una solución, porque recuerda que al inicio has planteado una necesidad. Ahora tienes que plantear la solución. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que se tiene que hacer para que la iglesia avance. Esto es lo que tienes que hacer para que tú estés seguro de que estás cumpliendo la gran comisión. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Lo harás? Te invito en esta noche a que tú lo puedas hacer. Te invito a que te pongas del lado de la misión de Dios y empieces a evangelizar, empieces a discipular a la primera persona que te encuentres. Empieces a predicar la palabra, empieces a compartir el evangelio y empieces a ser parte de la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo, ¿no? Utilizando el ejemplo que habíamos estado tomando antes. Recordemos un poquito ya para finalizar el Salmo 95, que era el salmo que hemos estado estudiando durante estas semanas. Este era el bosquejo del texto, usted recordará, puede verlo, cómo llegamos a este punto en las lecciones o en los videos anteriores, para que te lo recuerde. Encontramos en este pasaje 3 puntos principales: exhortación a alabar a Dios, exhortación a adorar a Dios y exhortación a no endurecer el corazón, cada una con sus subpuntos específicos. ¿Cómo esto lo transformamos a un bosquejo del sermón? Recuerda que estamos basados sobre el bosquejo del texto, pero contemporizados a la realidad, a nuestra audiencia. Recuerda que para este sermón que estamos construyendo, nuestra audiencia es nuestra iglesia local. Y lo que queremos hacer, los propósitos que queremos conseguir con la predicación de este salmo, es invitar a la iglesia a que tenga una experiencia de alabanza y de adoración al Señor más profunda. Que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con fe, que no endurezcamos nuestros corazones delante del Señor. En síntesis, queremos mover a la iglesia a hacer una iglesia con una práctica viva de la alabanza y de la adoración en un espíritu gozoso y lleno de fe. A eso queremos mover a la iglesia. Entonces, con esos objetivos, propósitos y con la idea central de nuestro pasaje, que si tú recordarás era la exhortación a Israel, propósito central del texto, a que alaben al Señor y adoren al Señor con gozo, con alegría, reconociendo que Él es su creador, y no endurezcan el corazón como lo hizo Israel, quienes fueron incrédulos y por ende fueron juzgados por Dios. Esa es la idea central del Salmo 95, la condensación de este pasaje, la idea central. Uniendo estas ideas con los propósitos que queremos conseguir, entonces eso nos alinea para presentarles este bosquejo del sermón ya. Introducción, donde voy a probablemente hablar alguna ilustración que ayude a que la gente piense un momento en términos de la alabanza, de la adoración, y tal vez ahí puedo utilizar la historia de Israel como una historia para que la gente pueda de pronto sentirse interesada en lo que yo voy a decirles. Voy a presentar mi propósito, lo que yo quiero conseguir, y voy a decirles: iglesia, en esta mañana yo quiero animarte a alabar y adorar al Señor con corazón sincero, piadoso y agradecido, porque el Señor es nuestro Dios, porque Él es nuestro creador y Él es digno de ser alabado por todos. Entonces yo quiero en esta mañana animarte, porque hay muchos cristianos que viven una vida triste y apagada, porque hay muchos cristianos que no entienden realmente, no conocen realmente qué tan grande es su Dios, qué maravilloso es el Señor. Viven vidas por debajo del nivel de lo que Dios quiere que vivan. Presenta una necesidad. En esta mañana yo quiero enseñarte a que tú puedas desarrollar un estilo de vida de adoración. Vamos a la palabra de Dios, porque quiero mostrarte en el Salmo 95 cómo podemos aprender a alabar al Señor, ¿verdad? Entonces introduzco al sermón. Mi sermón tiene 3 puntos: alaba a Dios, adora a Dios, no endurezcas tu corazón, ¿sí? Lo he personalizado y es como que estoy hablándoles a tu oyente. Alaba al Señor. Hermano, adora a Dios. Hermana, no endurezcas tu corazón. Lo he contextualizado, lo he personalizado. Y mis subpuntos también están alineados en ese sentido, ¿verdad? Ahí lo dejo para que usted lo pueda considerar. Seguramente podemos expresarlo de otra forma. Sí, va a depender de los propósitos que quieras conseguir. Va a depender de lo que quieras lograr con el sermón. Recuerda que tu sermón puede variar, no en cuanto a la idea central, pero sí
en cuanto a los propósitos que quieres conseguir, porque va a depender de la audiencia a la cual tú le vas a predicar. No es lo mismo predicarle a estudiantes de seminario que a tu iglesia local, que a músicos, por ejemplo. Entonces los propósitos van a cambiar y con ello también va a variar tu PCS. Y terminamos con aplicaciones para la vida. Bueno, yo le llamo así, aplicaciones para la vida, o puedes poner qué quiere Dios que tú sepas, o simplemente conclusión, y allí quieres aterrizar todo lo que has aprendido y llegar a una conclusión tipo: iglesia, no cometas el error que cometió Israel, que por endurecer su corazón perdieron la bendición de la tierra prometida. Y Dios tiene bendiciones para tu vida. No las pierdas por tener un corazón apagado, triste e incrédulo. En esta mañana yo te animo a que tú cambies la actitud y a partir de hoy vivas una vida de gozo, alabando al Señor. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, tú recuerdes que tienes un Dios grande, creador, protector, proveedor, rey de reyes, que te ama y que quiere lo mejor para tu vida. Entrégate a Él de todo corazón, alábale porque Dios es grande, alábale porque Él está vivo, y entonces empieza a sonreír porque Cristo vive, ¿verdad? Un ejemplo de cómo puedo llegar yo a la parte final, conclusiva, de lo que voy a predicar. Hermanos, esto ha sido entonces el paso número 6. Estructure el sermón y espero que haya sido claro. La próxima semana, Dios mediante, estaremos hablando acerca del último paso de este esquema de 7 pasos, cuando hablemos acerca de elaborar un manuscrito, escribir ya el sermón, llevarlo a la finalización, poner, como se diría, todos los detalles al esqueleto que hemos conseguido con el bosquejo. Que Dios les bendiga, siga practicando en la elaboración de sermones, predíquelos, pida retroalimentación y que el Señor, hermanos, les haga cada vez más fructífero en la proclamación de su palabra. Que Dios me los bendiga, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.